Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Alabado sea el Señor. Hoy vamos a hablar sobre el matrimonio entre un hombre y una mujer. Nuestro Señor Jesucristo, cuando hablaba la palabra, el evangelio y enseñaba a los apóstoles, muchos hombres, fariseos, hombres expertos y prominentes en las leyes mosaicas, en las leyes de Dios, lo confrontaron diciendo que si era lícito repudiar a la mujer. Hablaba del divorcio, fácilmente deshacerse de la esposa por muchas causas, la mayoría de esas eran muy injustas. Jesucristo dio una revelación muy importante, primer siglo. Dijo que efectivamente por causa de adulterio, de fornicación, se permitía la separación, se permitía el divorcio. Pero desde el principio no fue así el diseño de Dios. Así no lo diseñó Dios. Desde el principio siempre fue un hombre y una mujer. De hecho, en la línea mesiánica, en la generación mesiánica, la Biblia no habla en ningún momento de hombres con múltiples mujeres. Los hombres más destacados siempre aparece, la Biblia es cuidadosa en ese aspecto, que tenían su esposa. De hecho, hasta Noé sabemos que tuvo una esposa, sus 3 hijos y cada uno de ellos con una esposa, y así continuó post-diluviano en este sentido. Pero, vamos a ver este punto interesante. En la descendencia de Caín, aquel varón que mató a su hermano y tuvo una maldición terrible, esta generación aparece por primera vez un hombre llamado Lamec, y la escritura revela que fue el primer hombre en nombrar las escrituras que tuvo 2 esposas. En ese sentido podemos pensar en la poligamia, y esto que en muchos países, no en todos los países del mundo, en muchos países está prohibido legalmente, pero aparece por primera vez la poligamia. Este hombre toma 2 esposas, y así no fue el diseño original. Pero hay que recordar algo, mis hermanos, que la tierra entró en maldición por el pecado del hombre, y muchos hombres comenzaron a hacer las cosas desagradables delante de Dios. Y en el tiempo postdiluviano, cuando empezó a expandirse de nuevo las generaciones y la humanidad, hubieron cosas terribles que de alguna manera, aunque Dios no las aprueba, Dios las permitió sabiendo que la necesidad de la multiplicación del pueblo era necesaria. Esto es profundidad, hermanos. Esto es palabra de Dios, esto es Biblia. Vamos a ver algunos casos. Tenemos este caso emblemático más o menos en 1950 años antes de Cristo. Vemos a Abraham que toma por esposa a Sara. Sara es su hermanastra, es su hermana del círculo a través de su padre con diferentes madres. Abraham toma a Sara, su mujer. Dios da una promesa de que van a tener un hijo y una nación importante. Pero por cuanto pasó mucho tiempo, ellos tenían en esa cultura antigua, la mujer podía ceder a su sierva. Y Sara tenía una sierva egipcia llamada Agar, y se la entrega a su esposo para que tengan un hijo. Esto es antes de que aparezca el hijo de la promesa. Tiempo después, Sara puede dar luz a su hijo Isaac, pero ya habían cometido este error. Isaac es el hijo de la promesa por donde viene toda la línea mesiánica, el pueblo de Israel y toda esta historia que vamos a ir desarrollando. Pero Ismael se convierte en un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque Ismael es el padre de los árabes, e Ismael es tomado por el Islam. Muchos años después, 610 años después de Cristo, aparece la religión abrahámica de los islamitas, lo que serían los musulmanes, y ellos consideran que Ismael es el hijo de la promesa. Y hay una batalla tremenda entre los israelitas y los islámicos con respecto a esta historia. Alrededor de los años 1770 más o menos, 1770 más o menos antes de Cristo, aparece la historia de Jacob. Jacob es hijo de Isaac, Isaac de Abraham. Jacob se enamora de Raquel, pero por convenios con un pariente llamado Labán, toma primeramente a la hija mayor, Lea. Así que Jacob tiene a Lea y a Raquel.
Lea comienza a tener hijos y Raquel no. Así que en el tiempo, esta historia vamos a desarrollarla más adelante. Ellas también entregan a sus siervas. Lea entrega a Zilpa y Raquel entrega a Bilha. De esta manera tiene a los 12 hijos más una hembra, una hija llamada Dina. Así que están los 12 varones que conforman las 12 tribus de Israel y la hermana Dina, alabado sea el Señor. Y esto es una historia tremenda de conflictos, problemas, pero así se desarrolla el pueblo de Israel. Otros casos tremendos tenemos en el tiempo de los jueces. Podemos encontrar en las escrituras más o menos entre 1250 1290 antes de Cristo. Tenemos a Gedeón. Gedeón termina su lucha, su vida como juez de Israel con 80 esposas. Está en la escritura, alabado sea el Señor. Uno de los casos más tremendos bíblicos es el rey Salomón. Estamos hablando de los años 970 a los años 1020, alrededor antes de Cristo. Salomón, un hombre con un reino poderoso, mucha sabiduría, fue el rey con más riquezas que cualquiera de los anteriores en la historia. Este varón, violando las leyes mosaicas, las leyes de Dios, toma esposas extranjeras y termina teniendo 800 esposas y 300 concubinas, dando como consecuencia, volcando su corazón a la hechicería, a la idolatría, adoración a dioses paganos. Dios se enoja tremendamente con Salomón y causa una consecuencia terrible al pueblo de Israel, dividiendo la nación norte y nación del sur. Alabado sea el Señor. De esta manera, los hombres hacen sus desastres por causa de sus pecados, pero como dije al principio, y como lo dijo Jesucristo, el diseño original de Dios no fue así. Hombre y mujer, un matrimonio, una familia. Gloria a Dios, alabado sea el Señor.